El desastre que fue el INSABI, el Instituto de Salud que creó el gobierno federal para reemplazar al Seguro Popular, fue uno de los mayores fracasos anunciados de este sexenio. Con la asesoría del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y sobre todo con la asesoría del subsecretario López-Gatell, pese a la oposición de distintos funcionarios que entonces eran parte del primer círculo del gobierno federal, se desmanteló el Seguro Popular, que funcionaba relativamente bien. Por supuesto que se podía mejorar, pero funcionaba y atendía a millones de personas. Estaba ya financiado por muchos años más sin costos extras para el Estado. Exactamente 56 millones de personas se beneficiaban de este seguro y todo se dejó atrás para crear el INSABI. Pero se hizo sin ni siquiera contar con los manuales de operación. Un desastre y un fracaso absoluto. Sí, el INSABI no pudo garantizar nada, ni la atención, ni el abasto de medicinas, ni el funcionamiento del sistema de salud para los 60 millones de mexicanos que decía que iba a abarcar y que no tienen ningún tipo de seguro médico. Había 56 millones que ya lo tenían con el Seguro Popular. Se les quitó y no se les reemplazó con el INSABI. Fue un desastre. Al contrario, la falta de atención y el desabasto de medicinas ha sido la norma y se dilapidaron fondos por más de 400.000 millones de pesos. La inminente desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, que avanzó primero en diputados y después en comisiones del Senado, es para evitar la duplicidad de funciones. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque ya tenemos el IMSS Bienestar y no vamos a tener dos instituciones. Necesitamos ahorrar, ser eficaces, no propiciar la duplicidad de funciones. No estamos para eso. El martes 25 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en fast track la desaparición del INSABI, que ahora formará parte de la Secretaría de Salud bajo el brazo del IMSS Bienestar. La creación del Instituto de Salud para el Bienestar se formalizó en noviembre de 2019, luego de realizar una reforma a la Ley General de Salud. Su implementación terminó con la operación del Seguro Popular, creado en 2003 y que daba protección a más de 53 millones de mexicanos que no tenían seguridad social. Lo cierto es que desde el día 1 de su creación comenzaron los cuestionamientos al INSABI, sobre todo por su diseño normativo, financiero y operativo. Las comparaciones entre Juan Antonio Ferrer al frente del INSABI y Julio Frenk Mora del Seguro Popular comenzaron a salir a la luz. Frenk Mora es médico cirujano egresado de la UNAM con una maestría en la Universidad de Michigan. Fue catedrático de la Escuela de Salud Pública del Colegio de México y de la propia Universidad Nacional. Fue director ejecutivo de investigación e información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud y en 2 ocasiones fue propuesto como director general de la OMS. Cuando terminó su gestión al frente de la Secretaría de Salud, fue consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates. Desde 2009 es decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y desde abril de 2015 es uno de los 6 presidentes, el único hispano, de la Universidad de Miami. Juan Antonio Ferrer Aguilar es administrador de empresas. Trabajó para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en distintas zonas arqueológicas. Su relación con el presidente López Obrador comenzó cuando administraba la zona arqueológica de Palenque. Una vez que comenzó a operar el INSABI, iniciaron los ajustes presupuestales. Mientras se cancelaron las compras de licitaciones de medicinas, las nuevas no se hicieron a tiempo y al no contar con suficiente reserva de medicamentos, comenzó el desabasto. En los poco más de 3 años que tuvo de vida el INSABI, el gobierno federal invirtió más de 409,000 millones de pesos. De acuerdo con la fiscalización de la Autoría Superior de la Federación, se observaron irregularidades que superan los 6,000 millones de pesos, por lo que han emitido 64 recomendaciones y 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Por lo pronto, desde el momento en que la modificación entre en vigor, la Secretaría de Salud tendrá 180 días naturales para transferir los recursos humanos, materiales y financieros del INSABI al IMSS Bienestar. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y ahora se tuvo que regresar a un sistema que ya conocemos y que puede funcionar, aunque sea parcialmente, y que incluso fue reemplazado durante el gobierno de Fox por el Seguro Popular. Estamos hablando del modelo del IMSS Bienestar, que originalmente se llamó IMSS Solidaridad y nació desde los tiempos de Carlos Salinas.
Mire usted, la diferencia es que el sistema, ahora con el IMSS Bienestar, va a quedar bajo la órbita del IMSS y podrá tener insuficiencias, seguro que va a tener insuficiencias, pero comenzará a funcionar controlado por verdaderos profesionales de la salud, con los que cuenta esa institución y no por los del INSABI, sin formación en el sector, como su director, que era un administrador de empresas cuyo trabajo anterior había sido administrador de la zona arqueológica de Palenque, o ideólogos ineficientes, demagogos como López-Gatell. Con la próxima incorporación del INSABI al programa IMSS Bienestar, se proporcionarán servicios de primero y segundo nivel de atención. Son 44 años de experiencia y una amplia red de servicios donde se conjuga la atención médica con las acciones de promoción a la salud. Este programa tiene sus antecedentes en el IMSS Solidaridad, Oportunidades, Prospera y finalmente IMSS Bienestar, a través del cual se brinda atención médica y medicamentos gratuitos a quienes más lo necesitan. Un servicio donde el INSABI tuvo serios problemas desde el inicio. Al cancelar la compra consolidada de medicinas en 2019, no se contempló que eran anuales. El proceso se hacía en junio y comenzaba a abastecerse a partir de agosto. Quedó un stock para cubrir los primeros meses de gestión, pero no llegaron nuevas medicinas y por ende se fue profundizando el desabasto, sobre todo de medicamentos especiales, como los del VIH y el cáncer. En 2021 el INSABI buscó comprar con carácter de urgente cientos de claves y millones de piezas por adjudicación directa. Sin embargo, un gran porcentaje de dosis no fueron licitadas ni compradas, ni por el INSABI, ni por el mecanismo de las Naciones Unidas designado para ello. Por ende, el 60% de las medicinas necesarias no estuvieron disponibles para 2022. Fue entonces que se comenzó a plantear que sería el IMSS Bienestar, de la mano con el Seguro Social, el que concentre, como era antes, las compras consolidadas y la atención de los pacientes que no tengan seguro social. La labor del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido reconocida durante años. En el primer año de la pandemia por COVID, el Seguro Social atendió a 2 millones de pacientes. Se realizó una histórica reconversión hospitalaria junto con el sistema de salud militar para garantizar la política de cero rechazos. Ahora, el INSABI pasará a manos de un programa con experiencia aprobada en la salud pública. Y un punto clave en esto es que regresan las compras consolidadas de medicinas y regresan en donde estábamos, al IMSS. El desabasto de medicinas ha sido uno de los mayores lastres de este sexenio. El IMSS Bienestar será responsable de las medicinas que requieran pacientes que acudan y que no cuenten con seguro social. El pasado 18 de abril, el presidente López Obrador aseguró que ya concretó la compra de 1,800 claves de medicamentos para el sistema de salud público. Dijo que con ello estaría garantizado el abasto para este año y también para el siguiente. Casi 80 millones de medicamentos y material de curación que formaban parte de la segunda ronda de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud 2023-2024 no se pudieron adquirir. Se trataba de 141 de las 639 claves, las que se habían quedado desiertas debido a que no hubo ofertas o el precio era no aceptable. El todavía Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, había declarado desiertas esas claves. La cifra representó 22% del total que se licitó. No se consiguieron medicamentos como la vincristina, utilizada en tratamientos contra el cáncer. Tengo mi cita para el día de mañana para mi quimio, pero tristemente, perdón. En la mañana me hablaron para decirme que me la van a cancelar. ¿Por qué? Porque no hay quimioterapia. En la lista también estuvieron medicinas básicas como paracetamol, naproxeno, ácido acetilsalicílico y materiales como vendas y suturas. Tampoco se había conseguido fórmula en polvo o líquido para lactantes. En total, fueron 120 tipos de medicamentos los que no se pudieron conseguir. En julio del 2020, el gobierno federal firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para adquirir medicamentos y material de curación. Sin embargo, en octubre del 2022, casi 2 años antes de lo previsto, el INSABI anunció el fin de esa colaboración. Hay pocas cosas que le importen más a la gente que la seguridad, la salud, la educación. Los tres estamos debiendo mucho en este sexenio, pero en ninguno como en el ámbito
de la salud. Prácticamente todo lo realizado con el INSABI, con las vacunas, con la atención a la pandemia, con las ocurrencias de López-Gatell, con las recomendaciones del doctor Alcocer, han sido un desastre. El INSABI fue un desastre costosísimo para el pueblo, para la gente, en términos presupuestales. A ver si por lo menos en este último año y 6, 7 meses, se puede reconstruir algo de lo que se perdió de un sistema de salud en torno al Seguro Popular que funcionaba, sin duda, mucho mejor que lo que se construyó. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y parece una comedia de errores, pero vea usted cómo se desarrolló la información sobre la enfermedad del presidente López Obrador. Primero fue la información del Diario de Yucatán. Al Diario de Yucatán lo desmintió el vocero presidencial Jesús Ramírez, que dijo que el presidente estaba bien y seguía de gira por Yucatán. Es un falso rumor y que no sigue como lo que tenía planeado. Lo mismo aseguró este personaje, que es su segundo, que es Genaro Villamil. Pero apenas una hora, poco más de una hora después de ese tuit donde aseguraba que el presidente no estaba enfermo y que seguía de gira por Yucatán, el presidente, que ya estaba en la Ciudad de México, publicaba lo contrario. Bueno, y después pasaron muchas horas sin información, pero con una enorme cantidad de rumores. Fue hasta el lunes que el secretario de Gobernación reconoció que el presidente tenía COVID, pero negó que se hubiera desmayado y descalificó incluso la información del desvanecimiento que había publicado el Diario de Yucatán. Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última. Goza de cabal salud, él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. O sea, lo hizo de manera normal, como cuando concluye una gira. De manera normal. Su regreso estaba originalmente previsto para las 16:30 horas. Bueno, y la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, también habló del tema. Yo doy fe de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, que no podía yo no tocar este tema frente a la cantidad de dardos que han lanzado, que mis respetos para tanta inventiva. Habló del tema, pero tampoco dio detalles. Fue hasta el miércoles cuando apareció en un video el propio presidente contando lo que le había pasado. Fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté, los charoleé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión, me pusieron
un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón. Bueno, y más allá de todo lo que se dice en este video, que dura como 18 minutos, lo cierto es que ratificó los datos duros que había del principio. Había sufrido un desvanecimiento. Cuando dice el presidente como que me dormí, eso se llama desvanecimiento. Fue atendido en la base naval de Mérida, donde estaba. Fue trasladado en una ambulancia aérea militar, no en un avión de línea, a la Ciudad de México, y estuvo bajo cuidados de médicos militares para su recuperación. Más allá de eso, tampoco tenemos mayores detalles de cuál es el estado de salud del presidente. Lo importante es que aparentemente se está recuperando, pero la pregunta es si era tan difícil decirlo desde el principio. Son vacíos de información, en algunos casos mentiras claras, que demuestra cómo se maneja ese sector en el gobierno federal. Y vamos a otro tema. Así continúa el tormentoso periodo legislativo que tuvimos en estos días. El Senado está contrarreloj. El periodo ordinario debe concluir este 30 de abril. Sin embargo, los temas a discutir permanecen en pausa. Se trata de 17 leyes. Entre empujones y gritos, esta tarde el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, intentó instalar la sesión ordinaria en el salón de plenos. Lo hizo desde su escaño. Pero de nuevo el llamado bloque de contención obstaculizó los trabajos. Ante este nuevo revés, la bancada de Morena se trasladó a Palacio Nacional para analizar la crisis en la Cámara Alta. Desde las 4 de la tarde del jueves, senadores del PAN, PRI e independientes tomaron la tribuna luego de que los legisladores de Morena rompieron el pacto para designar a la Comisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Acamparon en el recinto y hasta bailaron. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admitió que en esas condiciones ya no es viable la designación del comisionado del INAI. Tras más de 24 horas de tomar la tribuna, esta noche senadores de diferentes grupos parlamentarios ofrecieron rueda de prensa desde el Senado, mientras que Morena y sus aliados optaron por sesionar a partir de las 21 horas desde la casona de Xicotécatl. Y el que avanza también, como se lo adelantamos ayer, es el juicio por violación contra Donald Trump y el juicio que inicia Disney contra otro precandidato republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Es el tercer día del juicio civil contra Donald Trump y tocó turno a Jean Carroll para comparecer. Ella acusa al expresidente estadounidense de haberla violado en el vestidor de una tienda departamental a fines de 1995. Enfrentó varias preguntas de la defensa de Trump, entre ellas la de por qué no gritó durante el ataque, a lo que ella respondió que estaba aterrorizada y que no gritó como reacción natural al miedo que sintió. También negó la sugerencia del abogado de Donald Trump, Joe
Tacopina de que esperó más de 2 décadas para hablar sobre lo sucedido con la finalidad de vender más copias de sus memorias. Carol busca la reparación de daños, diciendo que las negaciones de Trump arruinaron su carrera y provocaron una avalancha de acoso en línea que persiste. También argumenta difamación por una publicación de octubre de 2022, donde Donald Trump calificó la violación como un engaño y una estafa. Hasta ahora, Carol sostiene que demandar a Trump es un medio para recuperar su nombre y negó haberlo hecho por publicidad o venganza. Pero el juicio se realizó sin la presencia de Trump, quien no está obligado a estar allí. Incluso prefirió acudir a un meeting en New Hampshire donde se dio tiempo de burlarse de Biden tras confirmar que iba por la reelección. But when you're running for president, you think at least one time you'd get up and say, I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there. Y no es el único republicano demandado. Ron DeSantis, gobernador de Florida, también mantiene una batalla contra la empresa Disney, quien presentó una demanda federal en su contra. Ocurrió minutos después de que la junta directiva de DeSantis votó para anular un acuerdo entre esa empresa y la junta anterior. En su gira por Israel, el gobernador de Florida habló de esta demanda. In fact, they've been treated much different than Universal, SeaWorld, and all these other places. And so they're upset because they're actually having to live by the same rules as everybody else. They don't want to have to pay the same taxes as everybody else, and they want to be able to control things without proper oversight. Days of putting one company on a pedestal with no accountability are over in the state of Florida. Este pleito comenzó cuando Disney criticó una medida del gobernador que prohíbe la discusión en el aula escolar sobre sexualidad e identidad de género con niños pequeños. Esto provocó la reacción del gobernador, quien nombró a 5 funcionarios en el órgano que supervisa el distrito donde opera la empresa desde los años 60, lo que impide a Disney tener los derechos de ese desarrollo turístico por los próximos 30 años. Está ubicado en Orlando. La empresa lleva varios meses desarrollando varias estrategias para quitar poder al órgano nombrado a dedazo por el político. Acusó a DeSantis de utilizar como arma su poder para infligir castigos políticos. Dice que el gobierno estatal impone una sanción de forma ilegal por expresar una opinión que debería estar protegida por los derechos de la libertad de expresión. Tanto Trump como DeSantis buscarán la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver a la mejor actriz contemporánea, yo no tengo ninguna duda, es la mejor actriz contemporánea, Meryl Streep, a la que esta semana le concedieron el premio Princesa de Asturias allá en España. Es una actriz extraordinaria que ha hecho de todo durante las 4 décadas que lleva en el cine, el teatro, los musicales. ¿Qué ver de Meryl Streep? La verdad que prácticamente todo. Desde la que creo, en términos muy personales, que fue su primera gran película, su primer protagónico, aunque incluso ya había sido nominada por otro papel al Oscar como actriz de reparto. Pero su primer protagónico fue La amante del teniente francés. Es una película extraordinaria. Hasta la famosísima Los puentes de Madison. Creo que nadie o prácticamente nadie ha podido llegar al final de Los puentes de Madison sin llorar por la interpretación de Meryl Streep. Pero también ha hecho desde películas fantásticas con un fuerte contenido político como Leones y Corderos, hasta otra película tremenda, La decisión de Sofía, una de las películas más fuertes que uno podía ver en aquellos años, si no me equivoco fue de los 70s, 80s, debe haber sido La decisión de Sofía. Meryl Streep recibió 8 Globos de Oro y ha sido en 40 años de carrera, escuche usted, en 40 años nominada 21 veces al Oscar. Lo recibió en 3 ocasiones y la verdad creo que fueron solamente 3, porque si no hubiera sido como darle el Oscar anual a Meryl Streep. Ahora recibe muy merecidamente el Princesa de Asturias. Que oír, ya que estuvo esta noche Rosalía en el Zócalo, es interesante escuchar su música y sobre todo su más reciente disco, Motomami. No a todos les gusta la música de Rosalía.
A mí hay cosas que me gustan mucho y otras no tanto, pero lo que es impresionante es su interpretación y su talento en el escenario y su fusión de géneros, desde el flamenco hasta la música pop y urbana. Motomami, el disco Motomami, es la mejor demostración de esa evolución de Rosalía que surgió desde la música flamenca. A mí me sigue gustando a veces más su disco anterior, Malamente. Sin duda, con apenas 30 años, es una de las grandes artistas contemporáneas. ¿Qué leer? Acaba de publicarse, no lo he leído, lo acabo de comprar, la tercera parte de la extraordinaria biografía de Benito Mussolini que hace el italiano Antonio Scurati y que inició con el libro titulado El Hijo del Siglo, continuó con El Hombre de la Providencia y termina ahora con este libro que se llama Los Últimos Días. Es el final de ese delirio político y de poder que tuvo Benito Mussolini. Alguien escribió sobre estos libros que lo que narra Scurati pertenece al ayer, pero es lo que se podría escribir sobre el mañana, o digamos nosotros, también sobre el presente. Y vaya que en los países como los nuestros, sobre todo aquí en América Latina, habría que leerlo para no seguir cometiendo los mismos errores. Una trilogía, le digo, extraordinaria de Antonio Scurati sobre Benito Mussolini, Vivian. Bueno, Jorge, ahora sí muy buenas recomendaciones porque luego diferimos, pero Meryl Streep a mí también me fascina y sin duda Rosalía también, que este concierto estuvo fantástico. Así que ojalá lo haya podido ver, si no en el Zócalo, en su casa, a través de redes sociales o de la televisión. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar los contenidos de Todo Personal, muy fácil, simplemente escanea este símbolo QR y lo lleva directo a todos los reportajes que hemos hecho y a todos los trabajos especiales. Así que puede ver los trabajos especiales de Todo Personal y también descansar, pasarla bien, disfrutar de la familia, de los amigos y, por supuesto, cuidarse mucho porque nos vemos el próximo lunes aquí a las 11 de la noche. Feliz fin de semana, Jorge. Muchísimas gracias, Viviana. Disfrute el puente, el lunes día feriado para muchos, pero nosotros aquí estaremos. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.